Buenas noches, feliz Día de la Patria para los que estamos en Argentina, aunque esta hora ya sería más bien feliz Noche de la Patria. Bueno, vamos a dedicar este encuentro virtual para pensar nuestra fe católica. No vamos a hablar hoy de algún tema en particular. Gracias a Dios, la semana pasada terminamos de repasar lo que nos enseña la Iglesia acerca del sacramento del orden sagrado. Dios mediante, el próximo miércoles empezaremos a hablar del sacramento del matrimonio. Hoy nos dedicamos un poquito a pensar la fe y compartir algunas preguntas que me fueron llegando. Tengo que decir que llegaron varias y muy buenas, y me tuve que poner a estudiar un poco y aprender. Esto es lo bueno de recibir estas preguntas. Bueno, muy bien. Recemos, ¿sí? Pongamos este encuentro en manos de la Virgen y pidamos, como escuchábamos hoy en el Evangelio de la Misa, que el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Jesús, nos conduzca hacia la verdad plena. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Otra vez, buenas noches a todos. Gracias a los que están compartiendo y saludando. Como les decía, entonces la intención es compartir algunas preguntas que llegaron. También mi intención es que este encuentro sea breve, que no pase de los 20 minutos, así que hasta donde llegamos. Y el resto quedará para otra oportunidad. Varias preguntas de las que tenemos se relacionan con el sacramento del orden sagrado, cosas que nos quedaron en el tintero, otras no. Y bueno, si alguien quiere ir compartiendo alguna pregunta o comentario en esta misma transmisión, o si lo ven después por Facebook o por YouTube, no se olviden de darle me gusta, compartir, etcétera, etcétera, si les parece que vale la pena difundir. Pero bueno, si alguien quiere compartir algún otro comentario, pregunta o inquietud, puede hacerlo mientras vamos charlando de estos otros temas. Bueno, primero pregunta, y voy a tratar de ser conciso, porque son varias, como les decía. ¿Sí? Hablábamos en su momento de los obispos y nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un obispo y un arzobispo? Nosotros tenemos arzobispo de Buenos Aires, arzobispo de La Plata, en otros lugares tenemos obispos. ¿Qué diferencia hay? Bueno, básicamente un arzobispo es un obispo. ¿Sí? En ese sentido no hay diferencia desde el punto de vista teológico. Recordemos que teológicamente hay obispos, presbíteros y diáconos. Son los 3 grados del orden sagrado. Pero bueno, el arzobispo es aquel al cual se le ha asignado una diócesis que, por motivos históricos o lo que sea, tiene una cierta relevancia, ¿sí? Por ejemplo, una diócesis muy antigua, ¿sí? Y que al ser designado obispo de esa diócesis asume también un oficio particular, ¿sí? O sea, no hay una diferencia desde el punto de vista del sacramento del orden entre el obispo y el arzobispo, sino que, digámoslo así para que se entienda, el arzobispo es un obispo que se lo nombra a la cabeza de una arquidiócesis, y con eso vienen algunas responsabilidades de tipo administrativas. ¿Sí? No es que el arzobispo se pueda meter en el gobierno de una diócesis, no es que el arzobispo, repito, sea más obispo que otros, ¿sí? Pero por ejemplo puede ser metropolitano de lo que se llama las provincias eclesiásticas. En la Iglesia, varias diócesis cercanas se agrupan por cuestiones administrativas, por cuestiones pastorales y forman provincias. Bueno, dentro de esas provincias, la cabeza es, por ejemplo, el arzobispo, ¿no?
Pero siempre recordando esto, ¿no? Desde el punto de vista del orden sagrado, ¿sí? Hay 3 grados: obispo, presbítero y diácono. Los obispos es un obispo más con una cierta función especial, ¿no? Como a veces pasa entre los sacerdotes, que a algunos se lo elige decano, ¿sí? No es que sea más o menos sacerdote, sino que tiene que cumplir otras funciones, ¿no? De acompañamiento, de comunicación, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, primer pregunta, entonces, ¿qué diferencia hay entre un obispo y un arzobispo? Preguntaban también en alguna de estas charlas qué condiciones exige la Iglesia o pide la Iglesia para llegar a ser obispo. Seguimos hablando de los obispos. Bueno, para responder esto me voy a ayudar del Código de Derecho Canónico. Esto está especificado, ¿sí? En su momento lo respondimos de manera un poco genérica. La respuesta más específica la encontramos en el Código de Derecho Canónico, en el Canon 378. El Código de Derecho Canónico, ustedes sabrán, son las leyes de la Iglesia, las leyes que la Iglesia usa para gobernarse a sí misma, ¿no? Bueno, leo lo que dice acá, ¿sí? En el Canon 378. Para la idoneidad de los candidatos al episcopado se requiere que el interesado sea, y acá va poniendo varias condiciones. Primero, insigne, ¿sí? No con una virtud cualquiera, sino insigne, por la firmeza de su fe, por sus buenas costumbres, por su piedad, por su celo por las almas, sabiduría, prudencia y virtudes humanas, y dotado de las demás cualidades que lo hacen apto para ejercer el oficio de que se trata. ¿Sí? O sea, una serie, en primer lugar, una serie de virtudes, dice el Código, pero vividas no de cualquier manera, sino de manera insigne. Esa es la primera condición para ser obispo. Segunda, tener buena fama, o sea, tener una buena reputación. Y esto agrego yo tanto dentro como fuera de la Iglesia. Tercera condición, de al menos 35 años, o sea, por lo menos 35 años cumplidos. Cuarta condición para ser obispo, ordenado de presbítero desde hace al menos 5 años. O sea que acá en realidad hay 2 condiciones. Primero, que sea presbítero, o sea, sacerdote. Los obispos se eligen entre los que nosotros normalmente llamamos sacerdotes, presbíteros. Y que tiene que tener por lo menos 5 años de presbítero. Y por último, última condición, dice doctor o al menos licenciado en Sagrada Escritura, Teología o Derecho Canónico, por un instituto de estudios superiores aprobado por la Sede Apostólica, o al menos verdaderamente experto en esas disciplinas, ¿sí? Sagrada Escritura, Teología o Derecho Canónico. O sea que los que hemos estudiado filosofía estamos salvados, no estaríamos en carrera para ser obispo, gracias a Dios. Bueno, entonces estas son las condiciones para ser obispo. Están en el Canon 378 del Código de Derecho Canónico. Seguimos avanzando con alguna otra pregunta. Hablamos también de los diáconos, ¿no? Y recordábamos en su momento lo que sí pueden hacer los diáconos, ¿no? Pueden bendecir, pueden bautizar, pueden presidir la celebración del matrimonio, rezar un responso, hacer las exequias, pero en su momento también me preguntaban qué cosas no puede hacer un diácono. ¿Y qué es lo que no puede hacer un diácono? Bueno, claramente un diácono no puede celebrar la misa. Cuando un diácono hace una celebración, está haciendo lo que llamamos una celebración de la palabra. No celebra la misa porque no consagra la Eucaristía. A lo sumo, administra la comunión con hostias ya consagradas. ¿Sí? Lee el Evangelio, puede predicar, pero no consagra. Entonces, una de las cosas que no hace el diácono es celebrar la Eucaristía. Tampoco puede confesar, esto es propio de los presbíteros, ¿sí? Tampoco puede administrar la unción de los enfermos. Y, hablando también de otras cosas relacionadas con esto, estrictamente hablando, un diácono no puede ser párroco,
por sí mismo, si bien la Iglesia, y en el Código de Derecho Canónico lo dice, a veces ante la escasez de sacerdotes puede encomendar a un diácono acompañar, guiar a una comunidad, pero siempre haciendo referencia a un sacerdote, a un presbítero del cual dependa. Y por último, ¿qué es lo que no puede hacer un diácono? Esto último lo digo no tanto como una afirmación, sino como una pregunta, y aventuro una respuesta. ¿Sí? Otra cosa que no puede hacer el diácono, cuando ya es diácono, es, me parece a mí, casarse. ¿Sí? Porque una cosa es que la Iglesia, como ya lo hemos hablado en su momento, ¿no?, ordene hombres casados de diáconos, ¿sí? Pero otra cosa es que ya siendo diácono uno pueda casarse. Y en esto hay dos cositas que digo así rápidamente a tener en cuenta. ¿Sí? Cuando San Pablo habla de las condiciones de que tienen que tener los diáconos, dice casado una sola vez. ¿Sí? Casado una sola vez, o sea, antes de recibir el diaconado. Algunos interpretan esto como que después del diaconado ya no hay posibilidad de casarse. Y otra cosa para pensar esta pregunta es lo que es la costumbre, la disciplina, por ejemplo, en las iglesias orientales. Lo hemos hablado también en algún momento, ¿sí? No es que los sacerdotes se casan en las iglesias orientales, sino que en esas iglesias se ordenan hombres casados sacerdotes. Pero una vez sacerdote ya no se puede casar. Bien, eso para pensar un poquito. Y les dejo la inquietud, ¿no?, sobre las cosas que no pueden hacer los diáconos. ¿Qué más? Vamos así, al vuelo. Me preguntaban, ¿con quién se confiesan los sacerdotes? Pregunta que quedó también de una de las charlas anteriores. Un sacerdote se confiesa con otro sacerdote, ¿sí? El ministro del sacramento de la reconciliación es un presbítero o un obispo, ¿sí? Entonces, ¿con quién se confiesa un sacerdote? O con otro sacerdote o con un obispo, sea con quien sea. ¿Con quién se confiesa un obispo? Con un sacerdote o con otro obispo. ¿Sí? ¿Con quién se confiesa el Papa? ¿Sí? Con un sacerdote o con otro obispo. ¿Sí? En esto también cada uno tiene que ir buscando crecer en su vida cristiana. Somos pecadores, entonces también necesitamos confesarnos. Nadie debería escandalizarse, ¿no?, de que un sacerdote se confiese. Al contrario, ¿no?, verlo como algo bueno, como que se preocupa por crecer en su vida espiritual. Y bueno, recordándonos lo que leíamos recién sobre los obispos, ¿no?, que tienen que ser insignes en ciertas virtudes, bueno, de manera análoga, tal vez no tanta exigencia, pero sí de manera exigente con respecto a los sacerdotes, ¿no? Por eso más necesitamos confesarnos, a veces incluso que el resto de los cristianos. A veces porque pecamos, necesitamos confesarnos, ¿no? Pero a veces también porque somos más frágiles y necesitamos esa fortaleza que nos da el sacramento de la confesión. Bien, entonces, ¿con quién se confiesan los sacerdotes, los obispos, los papas? Básicamente con otro sacerdote, o bien con otro obispo. Con otro papa no, porque no lo hay. Igual ahora tenemos el lío de Francisco y Benedicto. ¿Se podría confesar Francisco con Benedicto? Sí, se podría confesar. Bien. Otra pregunta que me hacían es, ¿qué es esto de la reducción al estado laical de los sacerdotes que a veces se da? Y esto tiene que ver con el carácter indeleble del orden sagrado, ¿no? Digámoslo así muy brevemente. Nosotros sabemos que la Iglesia nos enseña que una vez que uno ha recibido el sacramento del orden sagrado, ha sido sellado, marcado de manera indeleble, o sea, eso no se puede borrar, eso no se puede quitar. Dicho de otra manera, el que ha recibido el orden sagrado ha recibido un poder sagrado, sobre todo en el orden de los presbíteros y de los obispos, ha recibido un poder sagrado que no se lo puede quitar. Tú eres sacerdote para siempre, dice el Salmo, ¿no? Entonces, en algunos casos, esto de la reducción al estado laical, lo digo de manera simple, disculpen si falta alguna sutileza. Básicamente, ¿en qué consiste? Lo dice ahí el catecismo, lo leíamos la otra vez. Estrictamente hablando, un sacerdote, uno que ya es sacerdote, nunca vuelve a ser laico, ¿sí? Sino que justamente se lo reduce al estado laical. Se le da permiso para vivir como un laico. Es decir, no tiene obligación
de ejercer el ministerio sacerdotal, tampoco puede ejercerlo en estas circunstancias, salvo una excepción que enseguida voy a mencionar. Se lo dispensa de las obligaciones propias del estado clerical, ¿no? Por ejemplo, hacerse cargo de una parroquia, obedecer, responder al obispo, el celibato también, en el caso de la Iglesia Latina se puede dispensar, ¿no? Eso es la reducción del estado laical. Con esa dispensa que viene de la Iglesia, ¿sí? Uno, incluso el que está en esa situación, puede contraer matrimonio válido, canónico, ¿sí? Previa dispensa del celibato por parte de, como dice el canon, autoridad apostólica. ¿Cuál es la excepción a la cual quería hacer referencia? Bueno, cuando una persona se encuentra en peligro de muerte. O sea, el sacerdote siempre es sacerdote y siempre tiene poder, por más que el poder sagrado, digo, ¿no? Por más que la Iglesia le dice, le da permiso para vivir como un laico, eso sería la expresión, ¿sí? Cuando se encuentra con una persona en peligro de muerte, sí puede administrar los sacramentos, por ejemplo la unción, por ejemplo el sacramento de la confesión. Ahí están preguntando cómo se llama al ser reducido al estado laical. La verdad que no sé si tiene un nombre propio esa situación, ¿no? Pero es un sacerdote reducido al estado laical. O sea, no es propiamente hablando un laico, es un sacerdote que tiene permiso de la Iglesia para vivir como un laico. Otra pregunta muy interesante también que nos hacíamos es esta, porque hablábamos del sacerdocio, ¿no?, del orden sagrado, como una configuración especial con Jesucristo. Y había quedado en el tintero también esta pregunta, si un laico puede configurarse con Cristo como un sacerdote. ¿No? Porque hemos insistido mucho sobre esta idea, insistimos porque lo encontramos en la enseñanza de la Iglesia, que el sacerdote está llamado a ser otro Cristo, ¿sí? A ser presente a Cristo en la Iglesia. Bueno, no voy a abundar en esto porque ya lo hemos hablado, pero un laico, ¿no?, puede configurarse con Cristo como un sacerdote, más o menos igual. Y bueno, respondo otra vez de manera simple, y perdón si faltan algunas sutilezas, pero digamos que configurarse es de alguna manera parecerse, ¿no?, a alguien, tener la misma forma, la misma figura. ¿Qué es lo que hace que nos parezcamos más a Jesús? ¿No? En sentido absoluto, lo que hace que más nos parezcamos a Jesús es la caridad. Sobre eso no hay ninguna duda. Porque lo dice San Juan, Dios es amor. Entonces, principalmente y en sentido absoluto, lo que más nos configura con Jesucristo es la caridad. Entonces, uno puede haber recibido el sacramento del orden sagrado, otro puede no haberlo recibido, pero si aquel que no lo recibió, incluso una mujer, vive con mayor perfección la caridad, se parece más a Jesucristo que uno que recibió el orden sagrado. Eso para mí está clarísimo. Lo que nos configura con Dios, con Jesucristo, su Hijo, es la caridad. Ahora, relativamente, digamos así, a igualdad de condiciones, siguiendo por esta línea de quién se parece más, ¿no? Si de alguna manera se pudiera medir, no se puede medir la caridad. No se puede medir la caridad. Pero bueno, si de alguna manera medir en el sentido de mensurar, ¿no? Si un laico vive la caridad de la misma manera que un sacerdote vive la caridad, y yo me animaría a decir que relativamente el sacerdote, por la gracia propia del orden, se puede parecer un poquito más a Jesucristo. Al menos digo en esto, ¿no? En Cristo, este aspecto, esta participación más profunda en el sacerdocio de Jesús, el estilo de vida. Uno diría, bueno, ¿son cosas más accidentales? Sí, son cosas más accidentales, ¿no? El estilo de vida de Jesús, desde el celibato a la consagración total al reino de Dios, total y exclusiva, digamos así, no es que el laico no se consagre, ¿no? Pero bueno, ¿quién se parece más a Jesús? ¿Un laico o un sacerdote? Y se parece más a Jesús el que mejor vive la caridad. Después accidentalmente, secundariamente, relativamente, sí, bueno, un sacerdote al mismo tiempo tiene como más medios para vivir más esta caridad, ¿sí? Pero no es excluyente. O sea,
comparto esta reflexión, no sé si responde a esta pregunta. Bueno, se me cumplieron los 20 minutos que había dicho al principio. Quedan dos preguntas. Una pregunta que llegó hace un ratito sobre el agua gregoriana, ¿sí? Que es si existe el agua gregoriana o si existió. Bien, el agua gregoriana era una forma de bendecir el agua donde se mezclaba con cenizas, vino, sal, etc. Y parece que sí, que existió y que fue algo propio de la Edad Media y se usaba para la consagración de los templos. De igual, digamos, ¿no? Perdón, me tildé un poquito con los comentarios que llegaron, ¿sí? Digamos, eso quería decir, que antes del Concilio Vaticano II había mucha autonomía a nivel de diócesis e incluso de conventos, esto lo aprendí hace poco, en relación a los ritos. Entonces hay muchas cosas que eran ritos antiguos que se usaban en algunos lugares, ¿sí? Ritos particulares como esto del agua gregoriana. ¿Sí? Después con el Vaticano II muchos de estos ritos se fueron simplificando y se fueron unificando. Entonces la Iglesia asumió en la persona del Papa la autoridad para ir regulando estos ritos. Hoy en día el agua se bendice de manera mucho más sencilla. Admite la Iglesia que en algunas circunstancias y previa bendición se pueda mezclar el agua también con sal, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la pregunta era si esto que llama el agua bendita gregoriana existió o no existió. Sí, por hasta donde yo llegué a leer y investigar, sí existió. Quedan un par de preguntas ahí muy interesantes. Una era también, ¿qué diferencia hay entre alma, espíritu y cuerpo? ¿No? ¿Cómo se distinguen eso en una persona? Veo ahí que están llegando otras preguntas. ¿Los laicos consagrados pueden ser casados? Pregunta Alejandra. Seguir pregunta, ¿podemos decirle a alguien si amas al prójimo estás amando a Dios? Aunque no creas en Él, ¿podés salvarte por la caridad sin la fe? Pregunto porque es un tema muy común hoy. Bueno, todas preguntas muy interesantes, pero como les decía al principio, no me quería extender, las dejaremos para el próximo capítulo, ¿sí? La próxima vez que hagamos una de estas charlitas sobre pensar la fe, prometo que encararemos estas preguntas. Muy bien, gracias a todos, gracias por acompañar, sobre todo gracias por compartir sus preguntas y ya las retomaremos más adelante cuando tengamos esta oportunidad. Dios mediante, la semana que viene arrancamos con el sacramento del matrimonio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches a todos. Hasta la próxima, si Dios quiere.